Bueno, soy María Inés Barilá, soy psicopedagoga, profesora y licenciada en psicopedagogía, egresada de la Universidad del Comahue, de nuestro centro regional. La idea de conversar tiene que ver con relatar algunas cuestiones de cómo era el centro regional, la carrera de psicopedagogía cuando yo era estudiante, que por supuesto pasó muchísimo tiempo. Yo soy estudiante de un plan de estudio que fue el tercero que hubo en la carrera. El primero se creó cuando la carrera estaba en el Instituto del Profesorado. El segundo plan de estudio cuando la carrera pasa a la universidad, cuando se crea la Universidad del Comahue en 1972, y en 1977, después del golpe militar, se modifica el plan de estudio y bueno, yo ingresé con ese plan de estudio. Un plan de estudio que tenía algunas particularidades, entre ellas, por supuesto a tono con el periodo de facto que se vivía, no tenía ninguna cuestión vinculada con lo social, con lo grupal, con ninguna de esas teorizaciones que tienen que ver con la mirada del otro, de los grupos y de las instituciones. Pero al mismo tiempo fui estudiante de un plan de estudio que tuvo 8 prácticas en la carrera. Yo tuve todas las materias, eran cuatrimestrales, estudié 4 años y me recibí de psicopedagoga, y en esos 4 años teníamos en cada cuatrimestre una práctica, por lo tanto tuve 8 prácticas profesionales. No, se llamaban práctica 1, práctica 2, práctica 3, no se llamaban de otra manera. Ahora vuelvo sobre eso, si te parece. El centro regional, cuando yo era estudiante, era muy pequeño, no tiene nada que ver con cómo es ahora. Si bien no es muy grande, bueno, era bien reducido. También eran pocas las carreras, eran 5 carreras las que se estudiaban, y éramos pocos estudiantes y también pocos profesores. Prácticamente sí nos conocíamos todos, a pesar de que era un momento en donde estaba prohibido estar con otros, juntarse. Estaba el bar, igual que ahora, en el centro regional, pero estaba cerrado. Nosotros teníamos clase de 18 a 24 horas. ¿Por qué? Porque en ese momento se concebía que ingresaban a la universidad, acá en la comarca, todas las personas después de su horario de trabajo. Entonces, acá la gente trabajaba y trabaja en la administración pública a la mañana, y los docentes salen, pueden trabajar mañana o tarde. Entonces, como había carreras donde ingresaban docentes como psicopedagogía, letras, historia en aquel momento, que tenían muchos estudiantes que venían de la docencia, entonces las clases comenzaban a las 18, de 18 a 24. Tampoco los alrededores del centro regional son como ahora, era totalmente descampado. O sea que era una realidad diferente. Cursar en aquella época en algún punto te protegía de todo lo que pasaba en el exterior, porque te cobijaba, te encontrabas con gente, y en otro punto era el hablar en voz baja, el estar callado, el que algún docente nos dijera, miren, en realidad yo siempre, o creo que en esta materia es fundamental Paulo Freire, pero de eso no se puede hablar. En sociología de Marx no se puede hablar. Esto nos lo decían los profesores en voz baja. Nosotros sabíamos que había profesores que habían sido prescindidos, que trabajaban, o sea, había un clima social como el clima exterior. No obstante eso, yo creo que nos amuchábamos, nos poníamos con otros y estudiábamos. Casi todas las personas eran mayores, eran pocos los estudiantes de 18, 19 años en todas las carreras.
Y nosotros en psicopedagogía, cuando yo empecé a estudiar, ingresamos 8. Y cuando terminó el primer cuatrimestre, después de las vacaciones de invierno, fuimos 2 y seguimos siendo 2 hasta que terminamos cuarto año. Luego que me recibí de psicopedagoga, tardé mucho tiempo en hacer el profesorado y la licenciatura. Me llevó casi el mismo tiempo que ser psicopedagoga. ¿Por qué? Porque en realidad teníamos, las materias de psicopedagogía dependían de la Facultad de Ciencias de la Educación en Cipolletti, de los departamentos de allá. No había ninguna autonomía. Entonces, teníamos que esperar que hubiera presupuesto, que acordaran desde Cipolletti puntos, y entonces teníamos una materia por año. Así fuimos haciendo el profesorado y la licenciatura, que tardé como 4 años en hacerlos, pero porque teníamos 1 o 2 materias por año. Esa era nuestra realidad. Luego, no tuve ninguna profesor o profesora psicopedagogos. Toda la formación con los compañeros de esa época, vivíamos pensando cómo sería un psicopedagogo, porque teníamos profesores extraordinarios, pero del campo de la psicología, del campo de las ciencias de la educación, pero no teníamos ningún psicopedagogo. Sí conocíamos algunos psicopedagogos porque algún profesor nos lo presentaba o porque en algún evento aparecían, pero eran muy pocos, y en la carrera ninguno. O sea que son cosas que te van marcando, porque yo recuerdo que en aquella época, siendo estudiantes, nos íbamos a congresos que se hacían en Buenos Aires sobre aprendizaje, todo lo que tenía que ver con la psicopedagogía y con el aprendizaje. Nos íbamos, intentábamos participar, nos conectábamos con estudiantes y profesores de El Salvador, de la Universidad Católica Argentina, de universidades privadas que tenían la carrera, porque la carrera de psicopedagogía en el ámbito público estaba en muy poquitísimos lugares. En primer término en el curso, después en la Universidad de San Martín, bueno, en algunas, poquísimas. La Universidad de Río Cuarto, a nivel estatal. Bueno, cuando viajábamos tratábamos de conocer, de tomar contacto con todo aquello que creíamos que era lo propiamente psicopedagógico. Yo cuando recuerdo mi formación, todo el tiempo era pensar cómo será ser psicopedagogo, una carrera que por otra parte ni se conocía. Y por aquel momento las jornadas y los congresos tenían como títulos el rol del psicopedagogo, los ámbitos profesionales, porque esa era la búsqueda en aquel momento. Vos mencionabas que en los inicios, bueno, con la particularidad del contexto socioeconómico, tuviste 4 materias con prácticas. ¿Cómo eran esas prácticas en un contexto donde juntarse con otros y vincularse con otros no era lo común ni lo permitido? Bien, tuvimos 8 prácticas, porque eran cuatrimestrales, era una por cuatrimestre. No las recuerdo todas, por supuesto, ha pasado muchísimo tiempo, pero sí recuerdo algunas prácticas que hicimos, que eran re complejas, nos dieron tremendos aprendizajes, pero fueron de un esfuerzo extraordinario. Me acuerdo que en una de ellas nos llevaron a un campamento en San Blas, en San Blas, con niños que iban al Centro Educativo Complementario de Patagones, que tenían vinculaciones con el Centro de Atención Temprana, que ahora tiene otro nombre, pero se llamaba algo así. Y bueno, teníamos algunos profesores que trabajaban en Patagones, en el hospital psiquiátrico. Entonces hicieron un campamento de verano y una práctica consistió en estar casi un mes en San Blas con esas niñas y niños que eran
niñas y niños de sectores sociales tremendamente desfavorecidos, así que nos pasamos un mes organizando juegos, llevándolos a conocer San Blas, preparándoles la comida, contándoles cuentos, todo lo que te puedas imaginar, sin tener ningún conocimiento previo. O sea, esas prácticas sí eran de poner el cuerpo todo el tiempo allí. Me acuerdo otras prácticas que hicimos en aquel momento, justamente por el periodo de facto. Esto yo muchas veces se lo cuento a los estudiantes en la cátedra. Todo lo que hoy es el barrio Mi Bandera fue un asentamiento que se inició a partir de que en pleno proceso militar había un barrio muy marginal frente a lo que hoy es el cementerio de Viedma. Pasaron la aplanadora y sacaron todas esas casillas de ese sector, y a la gente le dieron terrenos y les dieron materiales de construcción en lo que hoy es el barrio Mi Bandera. Así que nos fuimos a hacer prácticas ahí y nos mandaron. Entonces acompañábamos a las familias, acompañábamos a los niños, acompañamos todos los primeros años de la escuela 276 de funcionamiento. Hicimos de todo, desde encuestas de niños con necesidades de asistencia a la escolaridad, dimos clases particulares, dábamos talleres de apoyo, múltiples prácticas de esa naturaleza. En otras prácticas íbamos al hospital psiquiátrico y hacíamos entrevistas, observaciones, y compartíamos con los enfermos psiquiátricos que estaban internados en el hospital psiquiátrico. Esas son todas otras anécdotas interesantes. Después hicimos muchas observaciones en salones de clase. Me acuerdo que había aparecido la teoría de Piaget en la Argentina, y en nuestra carrera teníamos una materia que se llamaba Psicología Genética, y que recuerdo que el docente era la primera vez que la daba y la estudiaba con nosotros, y lo decía de esta manera. Y bueno, las pruebas operatorias, tomamos pruebas operatorias, yo no te puedo decir, por jardines, por escuelas primarias, por todos lados. Después las técnicas de exploración psicopedagógica, sobre todo las técnicas pedagógicas, las psicométricas, andábamos por todos lados tomando todo tipo de pruebas. Bueno, hice procesos diagnósticos, hice procesos de tratamiento. En las distintas prácticas se hacían distintas acciones. Siempre teníamos prácticas de mucha permanencia en territorio, en distintas instituciones. Muchas veces eso ligado a los propios intereses de los profesores, o porque estaban haciendo algún trabajo de investigación y nos mandaban a recabar datos, o porque estaban haciendo un proyecto pedagógico político. Eso después nos lo enterábamos nosotros. Pero bueno, mientras tanto nos servía porque andábamos por todas las instituciones. Además, yo creo que también, como éramos pocos estudiantes, y como teníamos obligatoriamente 8 prácticas, una por cuatrimestre, sí o sí teníamos que poner el cuerpo en el campo, por fuera de la universidad. Puedo seguir hablando, pero creo que va a ser muy extenso. No sé si hay alguna otra cosa sobre eso que... Y de prácticas por ahí, ¿cómo era el seguimiento de los docentes? Ustedes se insertaban en campo y después, ¿cómo era esa articulación o de qué manera supervisaban, revisaban la práctica en el curso? Brenda, no se hablaba de supervisión ni de revisión de prácticas en aquella época. Estamos en otra época, en otro contexto.
nos acompañaban, nos mirarían la guía, el trabajo, la programación que teníamos, relatábamos lo que hacíamos. Me acuerdo también que en los últimos años, con la única compañera que terminamos, en una materia, la profesora se le ocurrió hacer un trabajo de investigación, de recabar antecedentes históricos referidos a la educación especial en la provincia de Río Negro. En ese momento había 7 escuelas especiales, la de Viedma era la número 7. Había 7 en toda la provincia, salvo las de zona andina, porque por una cuestión presupuestaria no pudimos llegar, así que nos comunicamos por cartas, porque obviamente no existían redes, internet, ni nada en esa época, así que era mandar cartas, ir al Consejo Provincial de Educación a recabar información. No fuimos a las 2 de Andina de aquella época, pero sí fuimos a las de Alto Valle y Valle Medio. Las recorrimos todas en una práctica pagada por nosotros. Nos fuimos en colectivo, yo ya tenía niños, todo, Nos fuimos en colectivo y recorrimos, entrevistamos a los directores, entrevistamos a personas representativas que habían tenido que ver con movimientos de asociaciones de padres vinculados a la discapacidad o a la educación especial. Bueno, pero en otro contexto, por supuesto. Estoy hablando de otra época. Por eso no había revisión de la práctica, no había supervisión. Todo eso lo aprendí después. Apareció como resignificación de ese proceso. Sí, seguramente que sí. Por ahí, vamos a otro tema, la democratización de las instituciones y en el curso, los proyectos, la modificación del plan de estudios. Vos dijiste que cuando ingresaste ya era el 3er plan de estudios que tenía la carrera. Sí. Después Sí. entiendo que fuiste partícipe como profesora desde otro lugar en otras modificaciones. ¿Cómo fue ese el proceso? Yo creo que las experiencias que uno tiene y los recorridos que realiza, mucho tiene que ver con las propias matrices de aprendizaje. No quiero hacer una teorización sobre esto, pero yo cuando me recibí o mientras estudié, todo el tiempo supe que quería trabajar en el Cursa. No es en el único lugar que trabajé, y siempre supe que quería hacer cuestiones diferentes que mejoraran el ser y estar estudiante de psicopedagogía en el Cursa. No sé si lo logré o no, pero en principio, antes de recibirme, empecé como ayudante ad honorem. Tuve 2 años o 3 siendo ayudante ad honorem en cátedras. Cuando me recibí, concursé para ser ayudante de primera, tampoco sin renta. Obtuve una cátedra de manera interina al tiempo y bueno, todo esto fue acompañado por la democratización de las instituciones. ¿Por qué? Porque esa fue una época muy linda, de una ruptura muy grande en la sociedad y en el Cursa, por supuesto, porque a partir del 84, ya en 1983 se sentía este cambio, pero a partir del 84 empezamos a vivir otra institución universitaria, porque primero que se acabaron las intervenciones de facto, los decanos puestos a dedo por el gobierno militar. Entonces se creó un consejo directivo consultivo hasta que se sustanciara el consejo directivo, igual que el consejo superior. Hubo un decano normalizador, como hubo rector normalizador, que duraron, no recuerdo, pero no sé si 3 o 4 años, no recuerdo muy bien, que tenían como misión democratizar la universidad. Entonces salieron los concursos regulares. Bueno, me presenté a concurso regular
gané profesora adjunta. Creo que fue una inconsciencia, no sé si ahora con esta edad lo haría, pero fui profesora regular con 26 años, 27. En aquel momento me dijeron que era la más joven de toda la Universidad del Comahue. En aquel momento, no sé bien si esto fue o no así, nunca lo averigüé. Y a partir de ahí, con todo ese movimiento que era diferente, porque empezamos a hacer ingresos universitarios que eran hermosos, porque traíamos gente de la comunidad, la Comisión de Derechos Humanos, gente del obispado, fue un movimiento impresionante, fue todo junto, todo al mismo tiempo, con asambleas, y entonces en ese momento empezamos, se me ocurrió y se nos ocurrió a algunos, empezar a luchar para tener departamento de psicopedagogía. No sé si era que queríamos un departamento de psicopedagogía, queríamos dejar de depender de Cipolletti. Entonces, yo fui directora del departamento de psicopedagogía durante 10 años y estuve en la creación de eso y viajé creo que 5 o 6 veces a Cipolletti a negociar a la facultad con los distintos directores de departamento que cedieran las cátedras nuestras al centro regional. Y entonces fue un proceso que duró un tiempito, hasta 1987 que se creó el departamento de psicopedagogía y bueno, fue un proceso lento porque eso pasó por el Consejo Directivo de la Facultad de Cipolletti, de Ciencias de la Educación, después por Consejo Superior, hasta que se crea el departamento y se delegan. Las materias específicas pasan a formar parte del departamento y todas las otras del campo pedagógico, psicológico, se delegaron para siempre al departamento de psicopedagogía. Y eso fue muy importante porque a partir de allí todos los concursos se empezaron a hacer en el centro regional. Yo concursé en el centro regional como profesora regular porque concursé una materia específica del departamento. Pero toda la gente de pedagogía, de psicología, etcétera, de filosofía, tenía que ir a concursar a Neuquén, a Cipolletti. Bueno, así que eso fue una cuestión muy importante. Al mismo tiempo empezamos a trabajar en una modificación del plan de estudio. Entonces, lo logramos modificar por un plan de estudio que finalmente casi no duró nada porque nos cometimos un error que quisimos poner profesorado y licenciatura juntos y desde el Ministerio de Educación de la Nación lo rechazaron porque eran 2 carreras distintas, no se podía dar un mismo título. Y entonces después, en el 91, armamos otro plan de estudio, que ese plan de estudio que se conoce como de los GRAPS, porque bueno, allí pusimos materias, desde mi punto de vista, que tuvieran muchísimo que ver con el perfil profesional. Entonces ya no había sociología, había fundamentos sociológicos del aprendizaje, por ejemplo, fundamentos antropológicos del aprendizaje. Bueno, y en cada año de la carrera armamos un taller que formaba parte del plan, que se llamaba Grupo de Reflexión de Aprendizaje de la Psicopedagogía, GRAP. Entonces había GRAP 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué se hacía en el GRAP? En realidad eran 2 horas semanales donde los estudiantes con un coordinador y un co-coordinador, que era en general psicopedagogo, psicólogo, psicopedagogo cientista de la educación, coordinaban grupos donde los estudiantes reflexionaban sobre sus propios procesos de aprendizaje, su ser y estar estudiante de psicopedagogía, los obstáculos que se les presentaban, etcétera, etcétera. O sea, reflexionar sobre sí mismos, porque resulta que hacemos psicopedagogía, nos convertimos en profesionales del aprendizaje y muchas veces sin revisar nuestros propios aprendizajes, nuestras matrices, nuestros obstáculos, etc. Bueno, así que armamos ese plan de estudio
que tiene varios egresados, que desde mi punto de vista fue de avanzada en aquel momento. Simultáneamente, por esa época, se creó el Colegio Profesional de Psicopedagogos, ya había colegas del plan de 3 años, colegas que se habían recibido mucho antes que yo, que estaban trabajando en eso. Tuve de secretaria del Colegio Profesional. Sacamos la primera ley de ejercicio profesional de la psicopedagogía en Río Negro. Esto que yo lo cuento así, fueron de luchas tremendas, de momentos de suma participación, de reunirnos en el colegio profesional a debatir, a reflexionar, a pensar nuestras prácticas, pensar cómo abríamos campos profesionales. Cometimos algunos errores, como cederle la matrícula voy a decir algo que no va a quedar bien, al Ministerio de Salud. La cedimos, no debimos, de mucho tiempo después nos dimos cuenta que no, si no la hubiéramos cedido, el colegio se hubiera mantenido económicamente, porque un gran déficit que tienen los colegios profesionales de nuestras disciplinas es el costo de mantenimiento para sostener un alquiler, poder pagar profesionales que capaciten, etcétera, etcétera. Bueno, por aquella época también participé de la primera reunión de la FAP, donde se creó la Federación Argentina de Psicopedagogos en San Juan. También fuimos allá, trabajamos mucho todo en la misma época, ¿no? En una comisión muy extensa que estábamos justo cambiando el plan de estudio, armamos las incumbencias profesionales. Hoy ya no se habla de incumbencias profesionales. Bueno, y justo del Ministerio de Educación de la Nación llamaron para trabajar las incumbencias profesionales. Nosotros, Comahue, Universidad Estatal de Formación de Psicopedagogos, estábamos reavanzados. Así que mandamos 2 colegas, que fueron Argentina Catalina Caeto de Palacio y Irene Roldán, 2 psicopedagogas que eran docentes de la carrera, viajaron y trabajaron allá varios días, y nuestro documento fue el documento base para las incumbencias que luego se aprobaron a nivel nacional, prácticamente sin modificaciones. Fue una cuestión muy importante. Bueno, y yo cuando tomé la dirección de la carrera, además de propiciar el cambio de plan de estudio, armar comisión, cambiar un plan de estudio más, cambiarle la ideología a un plan de estudio, porque había que salir del plan de estudio el proceso, fue crear una comisión de docentes, graduados, estudiantes, gente que discutíamos hasta las 11 de la noche en invierno. Por eso digo otra época, donde creo que la gente participaba, se involucraba mucho más que ahora, me parece a mí. Participaban más directamente, cuerpo a cuerpo, ¿no? También por aquella época salieron los concursos regulares, buscábamos los equipos de cátedra para constituir las cátedras de los planes de estudio. Yo me acuerdo que cuando viajaba a Buenos Aires hice una formación en la escuela, en el EPEC, la Escuela de Psicopedagogía Clínica, y ahí empecé a tomar contacto con los referentes de psicopedagogía. Yo cuando hice la carrera nunca escuché hablar de Sara Paín, de Alicia Fernández. Yo no escuché hablar de ellos, nunca tuve un psicopedagogo. Entonces, cuando fui a hacer esa formación de 2-3 años viajando, tomé contacto, las conocí, traje material y de paso me iba a la Facultad de Psicología, a Puan, a Ciencias de la Educación. En la fotocopiadora sacaba los programas y material que parecía que podía ser importante para cátedras de la carrera y traía. Bueno, y así fuimos armando el material bibliográfico de psicopedagogía que hay en la biblioteca, la suscripción a revistas como Aprendizaje Hoy, que no sabíamos que existía, pero que también se fundó por esa época, a partir del advenimiento de la democracia. Bueno, todo eso fue de mucho movimiento. La primera ley de ejercicio profesional fue de terrible pelea con los psicólogos, pero terrible. Nos llamaron
una vez a los del Colegio de Psicopedagogos y los de la Asociación de Psicólogos de Zona Atlántica al Ministerio de Salud y nos peleamos a gritos, ahí con legisladores presentes, hasta que finalmente les dijimos a aquellos hoy colegas, nos están haciendo a nosotros lo mismo que a ustedes les hicieron los psiquiatras, porque realmente era así. Bueno, a partir de esas luchas permitieron nuestra primera ley de ejercicio profesional, hubo que contemporizarla todo el tiempo con la ley de ejercicio de los psicólogos, que estaba primero, y así. Pero bueno, así fuimos haciendo camino, así fuimos armando cuestiones, trajimos la primera escuela de psicología social, era un momento propicio, la escuela de Pichón Rivière, hicimos una formación de 3 años, viajaban todos los meses o cada 2 meses profesionales de la escuela. Tuvimos en el curso desde contar con Alicia Fernández dando talleres, Ana Quiroga dando su seminario en la Escuela de Psicología Social, Rosa Jaitín, bueno, todos profesionales de avanzada. También por aquella época hicimos 2 jornadas de psicopedagogía, por primera vez en el curso, en 1993 y en 1994, con paneles, trajimos personas de afuera, no existía la virtualidad, así que trajimos personas de afuera. Me acuerdo que las primeras fueron sobre los ámbitos profesionales, salud, educación y laboral, y trajimos un psicopedagogo de Buenos Aires para cada uno de esos ámbitos. Bueno, nada, así fuimos armando esto que hoy transitamos casi habitualmente, ¿no? ¿Y considerás que en esto de poner el cuerpo en tantas instancias como el Colegio de Psicopedagogos, la construcción de la ley de ejercicio profesional, acudir a otras localidades con la lejanía que tiene por ahí Viedma, buscando profesionales de la disciplina, ayudó a construir lo psicopedagógico, si se quiere, en el curso? ¿O de qué se trataba la psicopedagogía? Haciendo referencia a que decías que no había docentes psicopedagogos. Y bueno, y acá ya eran psicopedagogos buscando otras referencias también. Sí, sí, lo fuimos construyendo de a poco. Ni nos dimos cuenta en su momento, ni nos dimos cuenta. Al principio era leer, Sara Paín, Alicia Fernández, ir a hacer cursos con ella, supervisar. Ni nos dimos cuenta, pero eso fue, hoy cuando yo me veo dando clases o escucho a los estudiantes, lo hacemos con naturalidad y hablamos de estas cosas como si hubieran estado siempre. Y no, la construcción de psicopedagogía en Comahue, en Viedma, fue un proceso lento, trabajoso, con muchos obstáculos, muchos avances y retrocesos. Por ejemplo, en Cava, la mayoría de los psicopedagogos trabajan en el ámbito hospitalario, también en el ámbito educativo. Vos fíjate que en la comarca básicamente el mayor lugar de ingreso laboral es el ámbito educativo. No digo que está mal ni que esté bien, pero no hemos logrado, por ejemplo, una inserción en salud por muchos otros motivos que no vale, ahora no sería el momento de hablarlo porque nos desviaríamos de esto. Yo tengo algunas respuestas de por qué eso se dio de esa forma. Tenemos ahora una inserción en el ámbito judicial cada vez mayor, en otros ámbitos laborales no tanto, pero por ejemplo en ciudades grandes hay muchos psicopedagogos trabajando en el campo laboral, en empresas, en áreas de recursos humanos de distintos organismos. Eso todavía nos falta, pero nos falta porque tampoco tenemos empresas en la comarca, ¿no es cierto? Pero creo que nos hemos desarrollado, que nos hemos insertado en muchos lugares, sobre todo hemos hecho prácticas y estamos teorizando sobre esas prácticas. Y hoy ya no nos preguntan tanto qué es un psicopedagogo. Cuando yo estudiaba, y por muchos años que de egresada,
vivía explicando qué era un psicopedagogo, qué hacía un psicopedagogo, porque eran las preguntas, era esto de sos mitad y mitad, un poquito psicólogo, un poquito pedagogo, un poquito maestro recuperador, pero bueno, yo creo que hemos avanzado muchísimo, muchísimo, pero ha sido una construcción que creo que merece la pena que se registre, que se historice, porque si no se va naturalizando y se va olvidando que esto en algún momento no fue de esta manera. Sí, y que bueno, eso nos lleva por ahí a pensar en la psicopedagogía en el curso hoy, después de toda esta reconstrucción, este recorrido histórico, bueno, de la construcción de la carrera y todas las instancias que como docentes y estudiantes han tenido. ¿Cómo ves hoy la psicopedagogía en el curso después de todo este recorrido, bueno, tu experiencia? Bueno, en lo personal, con una satisfacción inmensa de que haya tantos psicopedagogas y psicopedagogos trabajando en la carrera. Hoy no hay ningún alumno que se pregunte qué es un psicopedagogo. Eso está superado, está bien, ha pasado mucho tiempo, en buena hora, ¿no? Está totalmente superado. Tenemos un lugar en el curso y tenemos un lugar en la comunidad que me parece que es importantísimo y que lo hemos logrado a través de no solamente de las cátedras, no solamente de las prácticas profesionales en territorio, sino también indagando, investigando a través de proyectos de investigación. La carrera tiene un programa de investigación ya hace mucho tiempo con 3 proyectos que lo integran, pero además hay otros 2 proyectos que son muy importantes porque investigan cuestiones inherentes al campo psicopedagógico y al campo educativo. Y esto no es de ahora. Desde los 90 que ha habido múltiples proyectos de investigación, programas de investigación a través del tiempo y que han ido generando no solamente formación de recursos humanos, becarios, pasantes, tutores, etcétera, etcétera, además de iniciar el camino de la investigación, ayudar a las tesis de grado y de posgrado, no solamente esto, sino que además todo el trabajo en proyectos de extensión que hay desde la carrera, proyectos institucionales. Nosotros, por ejemplo, ahora en la carrera tenemos un proyecto institucional desde hace un par de años que es el espacio de prácticas psicopedagógicas, donde, bueno, nuevamente ahí estamos en territorio y estamos haciendo lo que hacemos, o al menos lo que hacemos desde una de las tareas propias de la psicopedagogía, que es prevenir, diagnosticar, tratar los problemas de aprendizaje en niñas, niños, púberes, adolescentes. Porque también hay otros campos y hay otros proyectos institucionales, como de orientación vocacional ocupacional, como en el campo de la inclusión, y ahí hay psicopedagogos trabajando todo el tiempo. Entonces me parece que todo lo que se ha avanzado en investigación, en extensión, en proyectos institucionales, además de publicaciones, tenemos en el curso la revista Pilquén una sesión de revista que es de psicopedagogía, o sea que hay una revista específica de psicopedagogía para todo el país que está en el curso y fue generada en la carrera de psicopedagogía, donde escriben de toda la Argentina y extranjeros, temáticas vinculadas a la psicopedagogía. Esto me parece importantísimo. Además de eso, de que tenemos una revista, tenemos publicaciones de muchísimas psicopedagogas y psicopedagogos, exposiciones en jornadas, en congresos locales, nacionales, internacionales. Hacemos jornadas varias
ahora en la carrera, no solamente de psicopedagogía, de epistemología, digo, específicas de la carrera. Tenemos en posgrado, hemos logrado generar después también de una extensa lucha, una maestría en aprendizaje en infancias y juventudes, que es esa posibilidad que para que nuestras graduadas y graduados y de otros campos profesionales puedan hacer el posgrado en el Cursa, cosa que yo no tuve esa posibilidad. Yo tuve que viajar para hacer mi posgrado, hacerlo en otro lugar, irme una semana cada 2 meses para poder concretar una maestría. En cambio ahora ya logramos tener la maestría también en el Cursa. O sea que la carrera ha crecido en cantidad y en calidad de una manera increíble. Tenemos muchísimos estudiantes que se mantienen a lo largo del tiempo, o sea, con ingresos de 100 y pico por año, que en una universidad grande no es un número considerable, pero en nuestra localidad sí es un número considerable y no es una vez cada tanto, es una matrícula que se mantiene. Tenemos ya desde hace varios años, 5º año, con alrededor de entre 20 y 30 estudiantes. En 5º año es muchísimo. O sea que se ha consolidado en el tiempo, en cantidad de estudiantes, en cantidad de docentes y en cantidad de proyectos y de actividades que se realizan. Sí, pienso en este contraste entre ir a sacar fotocopias de un programa en una universidad de Buenos Aires a hoy tener una maestría también en nuestro curso. Totalmente. En un primer momento fue necesario traer todo de otros lugares, ¿no? Desde bibliografía, autores, programas, y hoy nosotros producimos mucho de eso, porque tenemos producción propia, porque publicamos, porque nos llaman hoy no solamente a mí, a distintos colegas, a exponer en distintos eventos, y entonces ya este pasaje a poder producir conocimientos en cualquier disciplina, en cualquier práctica profesional es fundamental. Sí, totalmente. Bueno, no sé si querías agregar algo más. Seguramente me olvidé muchísimas cosas, pero creo que por ahí las cuestiones fundamentales las dije. Y en todo esto uno siempre dice algo y también guarda cosas, porque bueno, hay experiencias o sensaciones o momentos que no siempre fueron placenteros, pero el aprendizaje también tiene que ver con eso. Nunca es un proceso espiralado de una, ¿no? Hay avances, retrocesos, etcétera, etcétera. Así que bueno, estoy contenta con la profesión que tengo y creo que mirando a lo largo del tiempo, desde 1972 que se creó la Universidad del Comahue, yo no estaba ahí, yo estaba en el secundario todavía, pero desde 1972 a hoy, en estos más de 50 años, me parece que la profesión se desarrolló, que la carrera creció y me parece que hicimos todos los de antes y los de ahora las cosas bastante bien porque nos siguen eligiendo. Los estudiantes que vienen, las personas que nos llaman para intervenir. Así que desde ese punto de vista yo feliz con ser psicopedagoga. Volvería a elegir psicopedagogía y seguramente volvería a hacer lo mismo para cambiar una realidad que yo quise cambiar siendo estudiante y tuve la posibilidad de hacerlo. Y eso, bueno, no es menor en términos de satisfacción. Otra cosa no, por ahora. Bueno, muchas gracias. De nada.